Orientación al cristiano es el tema que hemos venido estudiando durante este trimestre. Recordamos que el texto principal de nuestro estudio, basado en las cartas a los tesalonicenses, a Timoteo y a Tito, nos enseñan que Pablo tenía confianza en estos hermanos porque harían lo que han comandado. Estos hermanos debían de seguir las instrucciones dadas y de esa misma manera nosotros debemos de hacer lo mismo, porque ciertamente a través de las Escrituras el Señor encamina nuestros caminos hacia el amor de Dios y en la paciencia de Cristo, comprendiendo que es un largo camino, pero es el mejor camino que podemos seguir. Como hemos mencionado, esta clase está siendo grabada anteriormente y trata acerca de ayudando a los indefensos. En la siguiente sección, en base a lo que era la guía de estudio por parte de los hermanos de Gospel Advocate. Más recordamos que quedamos pendientes en un punto la semana pasada, y hablamos la semana pasada acerca de siervos sinceros, y recordamos que entre esos siervos sinceros estaban los diáconos, con quienes no logramos culminar la clase. Recordamos que están los ancianos, que son supervisores, más los diáconos, que la palabra en sí significa siervos o ministros, involucra hermanos que se eligen dentro de la congregación una vez la congregación está organizada, para que lleven a cabo tareas específicas. Entonces, recordamos que quedamos en el punto en que hablábamos acerca de más especificaciones, más requisitos para la hora de seleccionar a estos, porque ciertamente, así como hay requisitos para seleccionar ancianos, también hay requisitos para seleccionar a los diáconos. Entonces, continuando con lo que hablamos la semana pasada, en el versículo 8 finaliza diciendo: no codiciosos de ganancias deshonestas. Esto quiere decir no ser esclavos del dinero. Hay personas que a veces quieren servir por una ganancia. El diácono debe comprender que no se trata de una ganancia material, se trata de la bendición que tiene haber sido seleccionado para brindar ese servicio en la congregación, para con los hermanos, para con el Señor. Continuamos porque adelante continúa diciéndonos que debe ser un fiel creyente, de allí su fe con limpia conciencia, como leemos en el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Debe comprender, un mensaje fue dado por el Señor, una orden fue dada por el Señor, efectivamente servimos a nuestro Señor y en base a nuestra fe debemos de hacerlo con la conciencia limpia, sabiendo que estamos haciendo lo mejor para el Señor y no para lo que pensemos a veces es que hay de provecho para mí, sino que hay de provecho para que toda la congregación pueda seguir creciendo, trabajando y edificándose. Pues bien, en el versículo 10 leemos que dice: estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Recordamos que hablamos sobre este punto con respecto a los ancianos. Debe ser una persona que uno pueda decir: bueno, ciertamente no tengo nada de qué oponerme para que este hermano lleve a cabo esa tarea. Debe ser puesto a prueba para ser aprobado, para que la redundancia, de tal responsabilidad. Si es un hermano que realmente no puede llevar a cabo ese trabajo, debe ser una persona que debe tomarse en cuenta, o incluso él mismo, si decide, sabes que yo no puedo hacer esto, no va a hacerlo. Versículos 11 y 12, perdón, el 12, en un momento pasaremos al versículo 11, pero en el versículo 12 se dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer, mismo requisito por parte de los ancianos, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es requerido que estos hombres que se van a parar al frente, que van a tomar tareas designadas específicamente para el crecimiento y orden de la congregación, sean buenas personas en sus hogares, con sus mujeres, con sus hijos. Debe estar comprometido con su esposa e hijos, tal como el anciano, como hemos mencionado. Versículo 13, este es un rol de importancia. No se trata que sea algo inferior. Quizás en jerarquía está el anciano por encima del diácono, pero sirven al Señor y es importante que se trabaje en eso, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, es un papel importante para cada uno de nosotros. En el versículo 11 se dan características que literalmente una mujer sabia debe de tener, y por lo tanto aplican tanto para la esposa de un anciano, como para la esposa de un diácono, como para la esposa de cualquier cristiano, como para toda mujer en sí. El requisito dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las damas necesitan actuar con buen juicio, pero ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Se prestan para el bochinche, o los chismes como decimos,
se prestan para muchas cosas que no deben de ser así. Muy bien. Los últimos versículos del capítulo 3 nos hablan acerca del misterio de piedad. Y es que en primer lugar se dan unas instrucciones personales a Timoteo. Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo tiene un gran deseo de llegar a ver a Timoteo de nuevo. Él desea ir, verlo, hablar con él y saber sobre lo que ha sido el ministerio, lo que ha sido de su vida. Pero también le da una instrucción muy grande y es el centro, es el eje, es el propósito de esta carta. ¿Por qué? Porque dice, mientras Timoteo espera, debe hacer y comportarse de acuerdo con la responsabilidad dada. El versículo 15 dice, para que si tardo, si Pablo no puede llegar o se atrasa, sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Ciertamente es una orden o es una instrucción dada a Timoteo, pero cada uno de nosotros podemos identificarnos con eso. Debo saber cómo conducirme, cómo comportarme, qué hacer en la casa de Dios, en la congregación, en la iglesia como conocemos, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una columna sostiene un edificio y es un punto de apoyo. La iglesia es eso, es el punto de apoyo donde nosotros venimos para saber más, para comprender más, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la iglesia no es el edificio físico, es cada uno de nosotros que formamos parte de este cuerpo. Versículo 16, como mencionábamos, se menciona y se hace saber cuál es el misterio de piedad. Porque se nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje que llevamos para hacer saber más a personas acerca de lo hermoso que es formar parte de la familia de Dios. El versículo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en todo el mundo y recibido arriba en gloria. Nuestro Señor ciertamente vino a este mundo, se hizo carne por nosotros, vivió entre nosotros, se justificó todo lo que Él hizo en base a lo que el Espíritu hace saber sobre lo que Él debería de hacer. Fue visto no solamente por los ángeles en el cielo, mientras Él está en el cielo, sino también por cada uno de los mensajeros que habían en la tierra, que llevan ese mensaje. Predicado no solamente al judío, sino que recordamos Hechos 10 nos dice que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo. Todas las personas llegan a escuchar acerca de Jesucristo. Han pasado 2000 años y aún se sigue hablando de Él y se seguirá hablando de Él, porque ciertamente va a ser creído en todo el mundo. Y cuando murió, cuando dejó este mundo, cuando cumplió todo lo que debía hacer, ascendió al cielo y fue recibido en gloria. Y ciertamente esperamos que Él venga de vuelta para llevarnos con Él. Así que hemos hablado todo esto porque Dios hace esto posible a través de su Hijo Jesucristo, a quien dio toda potestad, como leemos en Mateo 28, 18, toda potestad o toda autoridad en los cielos y en la tierra. Cristo fue, es y será siendo predicado. Se predicó de Él mientras vivió. Se predicó de Él en el momento que murió. Se predica hoy de Él. Y hasta que este mundo se acabe, se seguirá hablando y se seguirá creyendo en Él. Él cumplió su propósito, fue recibido arriba en la gracia y vendrá pronto por quienes han obedecido su palabra, su voluntad y se mantienen fieles. Es así como culminamos con el capítulo 3 de Timoteo, o 1 de Timoteo, y entonces entramos de lleno a lo que era el tema del día de hoy, ayudando a los indefensos. Y empezamos con el capítulo 4. Algunas personas ciertamente se apartarán de la verdad. Se lo decía Pablo a Timoteo en esos días, y hoy conocemos que muchos se han apartado, e incluso hay algunas de las situaciones que Pablo le hace saber a Timoteo, que hoy podemos reconocer efectivamente han ocurrido y seguirán ocurriendo. Recordamos que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es de saber a los discípulos que algunos decidirían irse. Jesucristo les hace saber en versículo, como leemos en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchas personas que estaban con Él, que habían creído en Él, dijeron, no es suficiente, mejor vuelvo a mi vida anterior. ¿Cuántos no hacen eso hoy en día? Jesucristo se vuelve a los 12 y les hace saber, ¿queréis acaso iros también vosotros? Si están ustedes irse, pueden irse. Vemos aquí que Dios ciertamente tiene una oportunidad, nos da libre albedrío, incluso en ese momento. Hombres que estaban con Jesucristo tenían la oportunidad de sigo o me voy. Pero ciertamente muchos se apartaron. Y hoy en día muchos se apartan de la verdad
Y es lo que Pablo comienza a decir acerca de aquellos que apostatizan. Pablo le hace saber a Timoteo no solo que algunos se irán, sino que otros empezarán a enseñar mentiras para complacer al hombre. Leemos entonces versículo 1 del capítulo 4 y dice: pero el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos preferirán escuchar a gente que engaña e incluso enseñan falsas enseñanzas porque les gusta más, les llama más la atención, no se quieren someter del todo a Jesucristo. Pablo está advirtiendo a Timoteo acerca de esas personas y que esté preparado para cuando esas personas se presenten. Menciona que por la hipocresía de mentirosos, versículo 2, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En su hipocresía darán mandatos ajenos a la palabra de Dios, tales como por ejemplo el prohibir que un varón se case, y conocemos un grupo religioso que practica de eso. Y ese mismo grupo religioso también dice, hay ciertos alimentos que no se deben de comer en ciertas temporadas. Pero como acabamos de leer, Dios no ha prohibido esto. Hechos 10 nos habla acerca de cómo efectivamente, en primer lugar, se hace saber que Dios tiene la puerta abierta para que los gentiles obedezcan la voluntad de Dios, pero lo hace a través de un ejemplo que le da una visión a Pedro de que vea efectivamente estos alimentos están disponibles, porque Dios los da de buena gana y como debemos de hacer, recibirlos de buena voluntad. Quienes conocemos la verdad, agradecemos por ello. Y eso es lo que está haciendo saber Pablo a Timoteo. Si esta persona viene con esas ideas, recuerda, debe estar agradecido con lo que Dios te da. Todo lo que Dios creó es bueno, dice el versículo 4 y 5. Dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto nos recuerda siempre que cuando recibimos un alimento, que hacemos? Darle gracias a Dios por medio de nuestras oraciones. Y le estamos haciendo saber a Dios, agradecemos por ese gesto que ha hecho con nosotros y que tenemos ese momento, esa oportunidad de tener ese alimento. Todo lo que Dios creó es bueno y debemos de agradecerle por ello en oración, que hablamos precisamente la semana pasada en el capítulo 2, cómo debemos de orar por todos y cómo es importante que recordemos que solo hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Deseas ser agradecido a Dios por medio de tu obediencia? ¿O prefieres seguir las falsas enseñanzas dadas por el capricho del hombre? Esto es algo que toda persona que está escuchando esta clase necesita prestar atención. Necesita comprender, Dios nos ha dado todo y nos ha dado las instrucciones de cómo agradecer por todo, cómo utilizar todo. De esa misma manera debemos de comprender, Dios tiene un gran plan para con nosotros y debemos estar agradecidos por Él, con Él y hacer lo que Él espera de nosotros. Pasamos a los versículos 6 al 16 de 1 Timoteo 4, porque vamos a estar leyendo acerca de, en primer lugar, una guía para ser un buen siervo de Jesús. Y es que eso es lo que Pablo quiere. Pablo, a su hijo en la fe, a su verdadero hijo en la fe, como se refiere, le está haciendo saber, no se trata que hagas lo que yo te estoy diciendo. Se trata de que sirvas a Jesús como le complace, como le agrada y como Él merece, como a Él le honra. Y va a dar ejemplos precisamente acerca de ayudar a aquellos que están indefensos en base a este pasaje de cómo podemos ser buenos siervos para Él. En primer lugar, quiero que leamos versículo 6. Si tú enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo se lo dice a Timoteo, pero como tenemos en la presentación, estas son cosas que, pongan su nombre en él, debemos de enseñar como buenos siervos de Jesús. Marlon Retana debe ver que estas cosas debe enseñar, debe practicar y debe continuar haciendo si desea ser realmente un buen siervo de Jesús. Y así cada uno de nosotros que estamos aquí podemos comprender la instrucción que Pablo le está dando en este momento a Timoteo. Nutrirse en la palabra de Dios. Hermanos, aquellos que practican planes de alimentación saludables saben que se trata de nutrir el cuerpo, no simplemente meterle comida por meterle comida. ¿Cómo nutrimos nuestras mentes y nuestros corazones con la palabra de Dios? Leyendo cuánta locura existe por allá afuera que dicen creer en Dios, oyendo la palabra, yendo a esa fuente y haciendo
que ella entre en nuestros corazones para no pecar contra Él, como leemos en el Salmo 119. Debemos nutrirnos en la palabra de Dios. También debemos alejarnos de historias mundanas. ¿De qué me sirve saber cómo fulanito mató a quién, no sé qué, o lo que pasó en cierta novela, cuando realmente no me edifica, no me nutre? Debo alejarme de eso y desarrollar mi mente en la palabra de Dios, sus promesas, porque es bueno y es necesario, que es lo que leemos en versículos 7, 8 y 9, que se menciona un ejemplo acerca del ejercicio corporal para poco es provechoso. Ciertamente debo cuidar este cuerpo, porque dice que Dios me dio temporalmente para cuidar de mi alma. Pero lo que está haciendo saber es, por encima de este cuerpo es importante que cuide mi alma, que cuide lo que Dios me ha dado. No importan las dificultades, trabajamos para el Señor por nuestra esperanza. Es el versículo 10. Leámoslo, dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a todos. Él vino a buscar a los perdidos y traerlos de vuelta al camino correcto. Él vino por las ovejas, buscó la oveja perdida y la trajo de vuelta al redil del Señor. Ese es el propósito que Jesucristo tiene. Pero van a haber algunos que no creen en eso y deciden apartarse. Tal vez lo escucharon y les gustó, pero lo dejaron luego. Tal vez desde el principio hicieron, yo no quiero saber nada de esto. Pero especialmente hemos de comprender que los que sí estamos en el camino correcto, necesitamos mantener esa darles importancia a que a pesar de las dificultades hay una hermosa promesa hecha por el Señor y debemos de buscar estar con Él. De esto se trata lo que hacemos y enseñamos porque el versículo 11 dice, esto manda y enseña. Timoteo está siendo enviado por Pablo, pero también está siendo enviado por un grupo de ancianos, como recordamos cuando él dejó la ciudad de Filipos para irse con Pablo en su primer viaje misionero. Se le hace saber a Timoteo, estos son mandatos del Señor, por lo tanto estás autorizado a dar estas órdenes, pero no solamente des una orden, enseña por qué se está dando esa orden. Y es lo que cada uno de nosotros hacemos cuando nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, porque no se trata de decirle a alguien, haga esto porque yo se lo digo, porque no es así, sino necesitas hacer esto porque Dios nos dice que debemos hacerlo de manera que estudiamos su palabra de esta manera. Ser ejemplos para los demás, versículo 12 nos dice sobre eso, especialmente sin importar la edad. Algunos de nosotros quizás hemos aprendido del Evangelio y de la verdad de Cristo por algún joven que se acercó a hablarnos. Algunos tal vez lo hemos aprendido por algún hermano mayor que se acercó en algún momento a hablarnos. La edad no importa en este sentido, porque si ya hemos obedecido la voluntad de Cristo, somos siervos de Él y como tal debemos hacer lo mejor que podamos para servirle a Él y ser ejemplo para que otras personas puedan venir a Él. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todas estas áreas son importantes que nosotros las pongamos en práctica. Decimos que queremos invitar a personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, a que lleguen y conozcan la verdad. Pero si yo no vivo de acuerdo a la verdad, ciertamente hay un gran conflicto. Porque esa persona va a ver, esta persona no hace lo que dice. Y si dice que está en la iglesia verdadera, ¿qué clase de iglesia puede enseñar cosas que la persona no practica? Es esa parte que debemos de evitar, caer en la hipocresía que tantos caen y hacer realmente la voluntad de Dios como Él espera que hagamos. Estudiar, estudiar y continuar estudiando. El secreto para el aprendizaje es repetir, repetir y continuar repitiendo. Pablo nos está haciendo saber, especialmente a Timoteo, le hace saber que debemos de continuar en nuestro estudio, debemos seguir creciendo en la palabra, y entonces necesitamos seguir creciendo en tantas acciones que debemos llevar a cabo, pero no solamente estudiar para nosotros solos, sino que a través de lo que estudiamos podamos aprender cómo motivar y enseñar a otros a hacer lo mismo. Versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que aprende, estudia, exhorta o alienta y enseña. Es importante que cada uno de nosotros comprenda la importancia de hacer esto para el Señor. Me salto brevemente el versículo 14. Vamos a verlo nuevamente. No descuides el don que hay en ti. Ciertamente,
Timoteo tenía un don y tenía que ver mucho con lo que el Espíritu Santo había preparado para él, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué nos dice a saber esto? Los ancianos en su momento habían decidido, este es un buen discípulo, este debería seguir trabajando en esto. Pablo ve eso, se le da la recomendación de que tome a este muchacho y él lo lleva y lo guía, siendo joven, a ser un misionero con él y aprender sobre la palabra y cómo llevar la palabra del Señor. Debido a esto, su responsabilidad era servir para el provecho de todos, como leemos en el versículo 15, que dice así: ocúpate en estas cosas, ya lo que se te mandó hacer, dedícate a hacerlo. Permanece en ellas. Es que me gustaría hacerlo de esta otra manera. No. Lo que se te pidió que hicieras, quédate firme y sigue haciendo eso. Para que tu aprovechamiento, como hemos dicho, para el provecho sea de todos, sea manifiesto a todos. Que lo que Timoteo hiciese no solamente fuese de valor para su familia, no solamente fuese de valor para los hermanos en la congregación, no fuera solamente de valor para las congregaciones que visitaban sus misiones, sino que fuera provecho para todos. Que su ejemplo, que sus acciones sirvieran para que otras personas vieran: ese joven ciertamente vive lo que predica, quiero saber más de eso. ¿Pueden decir las personas lo mismo de nosotros? Espero que ciertamente sea así. Timoteo debía comprender que debía cuidar de sí mismo y entonces así podía cuidar de los demás. Recuerdo que he hecho esta ilustración varias veces. Cuando uno se sube a un avión y le ponen el video con las instrucciones, especialmente cuando llega la parte de la mascarilla de oxígeno, siempre se informa: ponte primero tu máscara, cuida de ti mismo primero y luego ve cómo le ayudas a otros. Recordemos también, es importante, si en el Evangelio, si en la palabra de Dios yo no hago lo que Dios pide que yo haga, ¿cómo puedo enseñar a otros que la hagan si yo no la estoy poniendo en práctica? Es de ahí que el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate tú en primer lugar y luego defiende y cuida de la doctrina, de la enseñanza que se te ha dado para que sirvas a otros. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debo de hacer la voluntad de Dios para salvarme yo, y como consecuencia de ello puedo ayudar a que quienes escuchan lo que hablo, ven lo que hago, puedan comprender: yo también tengo que hacer eso y puedo llegar a ser salvo de la manera que Dios establece en su palabra. Entonces es una gran guía para ser buen siervo de Jesús. Mas como hemos hablado, cuidando, protegiendo a los indefensos, debemos de pensar en los demás y en lo que esté a nuestro alcance, ayudar a los demás. Y se nos dan unas instrucciones en los versículos siguientes, que es el capítulo 5. Dándole valor a los demás varones. Versículo 5 dice así, capítulo 5, versículo 1 dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Esto es clave en nuestra vida como cristianos, hermanos. Es importante que comprenda que aquellos hermanos que son mayores que yo, debo darles el respeto como si fuesen mi papá. Y aquellos hermanos que son de mi misma edad o menores que yo, debo comprender que son como si fuesen mis hermanos. ¿Quién no cuida de su familia? ¿Quién no presta atención a cuidar de su familia? Eso es lo que Pablo está haciendo saber. Antes de que te llegues y te pongas, Timoteo, a hablarle a los... yo sé más que ustedes. No. Llama la atención en el sentido de que, hermano, yo sé que usted tiene más experiencia en esto y quizás han vivido más de esto, pero Dios espera que hagamos esto de esta manera. Hagámoslo de esa manera. Es la forma de exhortar a aquellos que son mayores que nosotros. Pero también a los más jóvenes hacemos lo mismo. Bueno, sé que tal vez no me tomen en cuenta porque digan que no soy tan viejo como otro que tiene más experiencia que yo, pero vamos a ver esto, tratemos como la familia que somos. Esa es la forma de darle valor a los demás varones en la congregación. Es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo, pero también hace saber acerca del valor que tiene que darle a las damas de la congregación, a nuestras hermanas. Porque el versículo 2 dice: a las ancianas, se refiere aquí precisamente no a alguien que tenga liderazgo, como el pasaje anterior tampoco se refería al anciano que es líder de la congregación, sino a una persona de edad avanzada. A esas damas de edad avanzada, trátalas como a tu madre. Cuídalas, protégelas, atiéndelas. Y a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Debemos de comprender que nuestras hermanas necesitan de nuestro cuidado también.
A nadie le gusta que nuestras hermanas se vayan con el peor candidato como novio. Estamos hablando en la carne. Un varón siempre va a ser defensor o cuidador de su hermana que quiere que sea el mejor hombre para ellas. Al final de cuentas ellas toman la decisión. Pero en este caso en particular, los varones de la congregación, aquellas jovencitas, debemos tratarlas con respeto, con pureza, saber son importantes para la iglesia, son importantes para el Señor, son mis hermanas y debo cuidar de ellas de la mejor manera posible, nunca buscando un interés adicional que lleve a otras cosas o a otros pensamientos. Claro está, hay jovencitos y jovencitas, y puede ser que se conozcan y empiecen a establecer una relación, y por qué no en un futuro se casen. Pero recordemos, son nuestras hermanas en primer lugar, y debemos de cuidar de ellas. Muy bien. Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. Recordamos que por visitar era cuidar de los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones. Y en esto Pablo comienza a dar instrucciones a Timoteo acerca de cómo comportarse y cómo guiar a las congregaciones en Éfeso a comprender que hay ciertas diferencias entre las viudas. Hay 3 características que vamos a ver en los próximos minutos. Pero dice así: la responsabilidad de la iglesia con las viudas, tal como leímos en Santiago 1:27, vamos a ver brevemente, vamos a ver los puntos y después vamos a desarrollarlos. Pero hay 3 tipos de viudas. La primera de ellas son las viudas que son mayores de edad, que no tienen no tienen a nadie que cuide de ellas. El versículo 3 menciona de ellas y otros versículos a continuación nos van a dar más detalles sobre eso. Están las viudas mayores que tienen hijos y nietos, y hay una responsabilidad de estos para con estas viudas que deben de cuidar de ellas. Versículo 4 y otros versículos que veremos más adelante también nos habla sobre eso. Y están viudas jóvenes que tienen la oportunidad de casarse nuevamente. Versículo 11 las introduce y más versículos siguientes van a hacernos saber que hay requisitos para estas damas, para estas hermanas. Entonces, teniendo esto en perspectiva, podemos ver la primera de ellas, que de acuerdo a la palabra dice, son aquellas viudas que en verdad lo son. Significa que las otras 2 categorías no son viudas de verdad. Si murió su esposo, ciertamente son viudas. Pero hay un grado de responsabilidad y un grado en que la persona pueda cuidar de sí misma, si es el caso. Estas viudas de las que estamos hablando en este momento no tienen nadie que cuide de ellos. Y aparte de eso son avanzadas en edad como para poder sostenerse a sí mismas. Estas viudas, que en verdad lo son, requieren ayuda de la iglesia. Y los pasajes nos hacen saber eso, porque en primer lugar son dignas de honor, significa son dignas de que se les dé ese apoyo de ser necesario, ya que están solas, esperan en Dios y son diligentes. No se trata de que, bueno, porque esa persona se quedó sola, se le da ayuda, no. Es una persona que busca a Dios, hace la voluntad de Dios, ora de día y de noche, como dicen los pasajes que estamos hablando en cuestión, hace las cosas de la manera que Dios agrada y complace, y ciertamente son merecedoras, son honrosas de recibir esa ayuda por parte de la iglesia. Pero también llevan algunos detalles. Bueno, ya me enviudé, ya hago la vida con mi vida lo que quiera. Si esa hermana está tomando esa actitud, no es digna de recibir ese tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque está buscando hacerlo del mundo en vez de hacerlo de Dios. Y por lo tanto, no puede entregarse a ese tipo de placeres. Y como mencionamos, hay algunos requisitos que deben de cumplir. Y vamos a leerlos brevemente. Versículos 9 y 10 dice así: sea puesta en la lista de aquellas que van a recibir ayuda solo la viuda no menor de 60 años. Aquí en Panamá conocemos las leyes que hay cierta edad para la jubilación. La edad para las damas es menor que la edad para los caballeros, hasta donde tengo entendido. Pero en este caso la Biblia nos dice, si esta señora enviudó y no tiene 60 años aún, no entra en esta lista. Se dice también que haya sido esposa de un solo marido. ¿Ok? ¿Qué significa? Toda su vida le fue fiel a su esposo. Y este acaba de morir y esta hermana no tiene cómo subsistir. Tiene más de 60 años. Es importante entonces darles ayuda. Que tenga testimonio de buenas obras. Es una hermana a la que se habla bien. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos,
si ha practicado toda buena obra. Resumen es, esta hermana realmente ha practicado lo que el cristianismo enseña. Ha vivido, ha sido un ejemplo para otras hermanitas. Ha vivido y ha hecho las cosas de una buena manera. Ha cuidado de su hogar, ha atendido a su esposo, ha atendido a sus hijos. Les dio todo lo que podía dar. Incluso ayudaba a aquellos que visitaban por medio de esa hospitalidad, como hemos leído. Ha hecho las cosas de esa manera que Dios espera que haya hecho. Todas estas hermanas entran en esa lista de que la congregación tiene que buscar una manera de poderle ayudar en ese sentido. Ahora bien, esta en particular hicieron todo lo que era correcto. Pero hay unas que quizás tienen hijos, tienen nietos, pueden cuidar de ellos, pero ¿qué causó que su familia no le gusta o no le ayuda? Porque esa es la parte importante sobre esta situación. Honra a las viudas que en verdad lo son, dijimos en el versículo 5:3. En el 4 dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Vemos que es un requisito importante. El anterior era así, la viuda pudo haber tenido hijos, pero tal vez todos han muerto, no hay nadie que le apoye, no hay nadie que le ayude a esta pobre señora. La congregación tiene una responsabilidad para con ella. Pero si los hijos viven, los nietos viven y ciertamente tienen la posibilidad de ayudar, ella necesita confiar en la ayuda de ellos, necesita buscar de ellos. Sus hijos y nietos deben cuidar de ellas porque esto es bueno y agradable ante Dios, dice el versículo 4. Versículo 7 al 8 nos habla más sobre estas viudas y nos dice que manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y este es el detalle, estas viudas proveyeron para los suyos deben de proveer para ella. Ella dio su vida por ellos, tiene hijos, tiene nietos, y estos deben de cuidar de ella. Quien no las ayuda se hace reprensible. Recordamos, reprensible de que es increíble, ¿cómo es posible que este hermanito no cuida de su mamá? Que ya no tiene nada para salir adelante, que no tiene forma de encontrar a alguien que le pueda ayudar, porque ya la edad no le permite hacer nada de eso. Eso es lo que se está pidiendo, ya que sería como un incrédulo. ¿Cómo es posible que esta hermana crió a estos muchachos actúan como una persona que no conoce a Dios? ¿Qué pasó ahí? Y vienen a la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Es lo que se está haciendo ver o enseñando en este pasaje. Los creyentes, si tenemos una madre o abuela en esta categoría, debemos cuidar de ellas, no pretendiendo que sean responsabilidad de la congregación. Yo no puedo tirarle a mi mamá o a mi abuela a la congregación cuando yo tengo la responsabilidad, de acuerdo a las escrituras, de cuidar de ellas. Es lo que la palabra está pidiendo en base a las características que hemos hablado de que ya no tiene a alguien que cuide de ella porque mi padre ha muerto o mi abuelo ha muerto. Está sola en este mundo, pero no está del todo sola porque me tiene a mí, yo debería darle lo que ella necesita. Muy bien, hay aquellas que son viudas jóvenes. Y por viudas jóvenes, de acuerdo a lo que hemos leído en las escrituras, en este estudio, son aquellas que tienen 59 años o menos. Sí, para algunos que pensamos que 59 es una edad bastante avanzada, pero Dios tiene un propósito y nos hace saber esas instrucciones de cómo se debe conducir la iglesia en base a lo que Pablo está está recordando y informando a Timoteo en base a cómo ayudar a este tipo de casos. Pero para las viudas jóvenes hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa si enviudea a los 28 años? Una muchacha realmente, aún está joven y está llena de vida. Enviudea a los 40, aún también tiene energía. Sí, tal vez a los 59 uno llega que bueno, está difícil, pero no falta mucho para que llegue a los 60 y si cumple con los requisitos anteriores, ya es otra historia. Si cumple con todos los requisitos anteriores, ya a esta hermana ciertamente hay que darle ese tipo de ayuda. Pero vamos a ver versículos 11 al 15 para ver qué es lo que estamos hablando. Pero viudas más jóvenes no admitas. Viudas más jóvenes no entran en esta lista en la que la congregación tiene que velar y cuidar de ellos. Viudas más jóvenes incluso no entran en la lista de que sus hijos y nietos tengan que ayudarles. Pues volvemos a repetir. Tal vez una dama que tiene 25 años y en viuda, puede que tenga un niño de 5 o 6 años. No puede darle esa responsabilidad a ese niño porque ya enviudó. Está joven.
gracias a ver esto. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es que algunas dicen, bueno, ya enviudé, yo necesito un hombre. Tristemente hay muchas mujeres que parece que no pueden vivir solas un día. Y algunas de estas, si son hermanas, tristemente puede que caigan en el pecado y se busquen incluso un hombre que no era debido. No deben ser agregadas a esta lista, como he mencionado, y todas menores de 60 años no tienen la posibilidad de encontrar cónyuge. Y algunas, precisamente porque tienen esa oportunidad, se dejan llevar por esta tentación, se dejan llevar por la pasión y abandonan la fe, que es lo que leemos en el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. ¿Qué es lo que ocurre con estas damas? Bueno, tienen demasiado tiempo libre. No deben de estar en la lista de aquellos que la congregación apoya, porque deben, al no tener esposa, tiene demasiado tiempo libre para perder en otras cosas. Bueno, dedíquese a buscar un trabajo, dedíquese a buscar una manera, dedíquese también a, ¿por qué no?, llegar a buscar un buen hombre, porque está en ese derecho, que es lo que vamos a leer a continuación. En lugar de darle oportunidad al enemigo, como dice en versículos 14 y 15, en lugar de darle oportunidad al enemigo para que hable mal, no solamente de ella, sino también de la iglesia, y que llegue a causar que incluso se puedan apartar a la fe porque se entregan a Satanás, es mejor que busquen un buen marido. Si no tienen hijos, tener hijos con ese marido. Y aún así, cuidar bien del hogar. Que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Es lo que la palabra nos está diciendo, no es lo que yo estoy opinando. La palabra de Dios espera que si en caso tal sea la situación de que alguna hermanita, en viuda joven, busque un buen hombre, realice su vida nuevamente con ese hombre, tenga hijos con ese hombre, y si no puede tener hijos, bueno, cuide bien de su hogar, siga fiel al Señor, busque la iglesia, aléjese del bochinche, aléjese del chisme, aleje de tantas cosas que hacen perder el tiempo, y déle lo mejor al Señor. Hay más instrucciones que Pablo da a Timoteo para finalizar este capítulo. Y entre esas instrucciones está que un anciano, y aquí no estamos hablando del mayor, aquí estamos hablando de aquel que ha sido seleccionado por la congregación junto con otros varones para que supervise, para que cuide de la congregación. Si él hace bien su trabajo y cumple con requisitos como hemos mencionado, tiene derecho a ser honrado. ¿Okay? Puede ser que un varón que llegue a ser anciano se acaba de jubilar. Y sí, tiene su jubilación, pero sabemos que no es lo mismo lo que recibe en su jubilación que lo que recibía en su salario. Este hombre decide servir a la congregación, darlo todo por la congregación, ayudar a que la congregación esté sana en la doctrina, a cuidarla, a supervisarla, a evitar que entren falsos maestros, y enseña y hace todas las cosas que hemos mencionado sobre sus requisitos. No hay nada malo en que la congregación le apoye financieramente en algún caso o le dé algún tipo de ayuda. Y es lo que leemos cuando dice en el versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es aquel que sirve al Señor de recibir ayuda por hacer ese trabajo, porque ha dedicado su vida para eso. Los ancianos en algún momento quizás necesiten ese tipo de ayuda por parte de la congregación en base a que han dedicado a hacer el trabajo y hacer un buen trabajo para el Señor. También es importante que porque este anciano me cae mal, ahora yo lo voy a atacar. No es lo que dice la palabra. Si este anciano está haciendo algo malo, necesito ver qué testigos hay que vean exactamente qué está haciendo malo y llegar con 2 o 3 testigos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, para poder decir, hay una acusación sobre este hermano, por lo que consideramos no debe seguir siendo un anciano. Ese es el detalle. Toda acusación sobre un anciano debe contar con más de 2 testigos. Versículo 20 dice, quienes deciden continuar pecando deben ser reprendidos frente a los demás para que los demás respeten. Un anciano que está pecando, se le llama la atención y sigue haciéndolo, ciertamente necesita hacérsele saber dentro de lo que es la congregación. Él está haciendo las cosas mal, no puede seguir así, por lo tanto la congregación se ha decidido que no va a seguir en esto. Para que los demás vean de que no porque era una autoridad de la congregación tiene más poder que la palabra de Dios o que el plan de Dios con respecto a la iglesia. Necesita cuidar de la iglesia. Muy bien. Versículos 21 y 22 prácticamente hablan acerca de la acepción de personas. Cuando lo leemos dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le dice a Timoteo, juega vivo, presta atención, mira lo que está ocurriendo. No puedes
tener preferencias. No puedes decir este no puede y a otros sí le dices este sí puede. No se trata de eso. Sigue la palabra de Dios y sé claro y recto en base a lo que ella está diciendo. Porque el versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ah, bueno, este lo voy a tratar más suave porque lo quiero más. Ni participéis en pecados ajenos. Bueno, yo sé que él está pecando, pero es mi amigo y yo le voy a dejar que siga. Pero ese hermano está haciendo el mismo pecado, a él sí le voy a caer con fuerza. No podemos ser doble cara, no podemos ser hipócritas. Debemos de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, porque como dice, debemos de conservarnos puros. Si queremos ir al cielo, si queremos recibir esa corona de vida, si queremos estar con el Señor, necesitamos comprender que debo de mantenerme puro. Y si tengo que hablarle a un hermano sobre un problema y tengo que hablar del mismo problema a otro hermano, no importa si a uno lo trato más y al otro casi no hablo, debo ser parejo con ellos. La acepción de personas o preferencia de unos sobre otros no debe ser practicada. Saltamos brevemente el versículo 23 para ver 24 y 25. Dicen así, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hermanos, no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Y aunque algún hermano quizás pueda estar ocultando algún pecado, tarde o temprano nos vamos a enterar de ello. Lo que se hace en oculto, tarde o temprano, sale en la luz. Las buenas obras siempre están en la luz. Si hacemos todo lo que es correcto y seguimos trabajando y enfocándonos en hacer las cosas buenas, ciertamente Dios va a hacer ver todo eso, nos va a abrir esas puertas para ver todo eso de lo que estamos hablando. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Versículo 23, vamos a leerlo. Y tras leerlo quiero que leamos o respondamos una pregunta. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Está autorizando Pablo a que Timoteo se emborrache? No es la pregunta. ¿Está autorizando Pablo a que tome un poquito de bebida alcohólica? Tampoco es sobre eso. Y en estos días actuales quiero que respondamos la siguiente pregunta. ¿Has tomado jarabe para la tos? Sabemos que muchos hermanos han estado resfriados recientemente y probablemente tomen jarabe para la tos. Pero ¿saben que más del 50% de los jarabes para la tos contienen alcohol? Eso los invito a que investiguen y verifiquen en internet y en otras fuentes que efectivamente en el jarabe para la tos y en otros medicamentos hay alcohol. ¿Qué tal de las drogas? Recordemos, las medicinas en sí son drogas. Tomo una medicina para sentirme high, como decimos en algunos casos, para drogarme, para estar en otro mundo. O tomo las medicinas que necesito para controlar una enfermedad o ayudarme a atender una dificultad que estoy teniendo en ese momento en base a mi salud. No la estoy consumiendo por el simple capricho o deseo de, ay, qué rico se siente. Pablo está autorizando a Timoteo a hacer algo y vamos a leer lo que el hermano Dave Miller dice al respecto en un artículo escrito para Apologetic Express. No es una conclusión probada que el vino que Pablo recomendó a Timoteo era embriagante, ya que existe evidencia de la antigüedad que sugiere que él estuvo refiriéndose a la adición de jugo de uva en el agua potable de Timoteo para propósitos medicinales. La referencia a un libro escrito por Les en 1870, página 374. El agua quizás no era muy pura y podía causarle problemas a Timoteo. Y Timoteo está haciendo lo posible por consumir esa agua para no buscar caer en otras situaciones. Sin embargo, incluso si Pablo pretendiera decir a Timoteo que añada jugo fermentado o intoxicador a su dieta, él hubiera implicado varias cosas. Entre esas cosas está, en primer lugar, que Timoteo se había abstenido hasta ese momento. Por eso es que Timoteo tenía un problema con la bebida. No estamos diciendo eso, no estamos sugiriéndolo, pero Timoteo sabía, el vino me puede ayudar, pero como es una bebida alcohólica, yo no puedo tomar de eso, no participar de esas intoxicaciones, porque tengo que tener un buen juicio. Y Timoteo había decidido, no quiero nada de eso. Es una posibilidad. La segunda es que la cantidad que iba a añadir a su dieta debía ser un poco. No estamos diciendo que le hiciera un trago de alcohol para embriagarse y quitarse los dolores y las penas del alma. Está diciendo que era un poco. Que el jugo debía ser diluido con agua. Así que ni siquiera era que estaba tomando una copa de vino,
sino que tal vez era un par de gotas de vino en el agua que se tomaban. Que su uso era estrictamente medicinal, no era social, no era casual o recreativo, y que fue necesario la directiva de un apóstol para que Timoteo introdujera su uso en su vida. No era algo que él simplemente iba a hacer porque se le antojaba o porque le parecía algo bueno. Aquí está haciendo una recomendación dada por un apóstol que pasa por lo mencionado, era algo medicinal. Si alguno de ustedes me dice que compra jarabe para la tos, para embriagarse, sabemos que no está bien. Pues alguno de ustedes me dice que viene a tomar jarabe para la tos, porque está desesperado, y uno comprende la situación, y uno no está viendo lo que se está haciendo. Pero esto no da motivo a que una persona participe de la toma de energía y es cuando se concluye esta clase de gloria. No les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos.